Bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta alta convocatoria, respuesta a la convocatoria en momentos que realmente hay Zoom por todos lados. Este es nuestro primer encuentro CADIEM, dirigido a la gerencia de nuestras empresas asociadas, pero también hemos extendido la invitación a organismos e instituciones con los cuales trabajamos cabeza a cabeza por el sector y por el país. Le paso la palabra ahora a Pascual Zamora, y después que Pascual hable, lo presento a nuestro disertante Roberto Basolo. Pascual, como ustedes saben, es nuestro presidente y además es el gerente de desarrollo de negocios LATAM de Biosud. Le paso la palabra, Pascual. Bueno, muchas gracias, Victoria. Bienvenidos a todos. Solamente darle la bienvenida, agradecerle a Roberto que hoy esté con nosotros y bueno, y un poco destacar este primer encuentro en el cual hemos querido dar una vuelta de tuerca a lo que son los Zoom que tenemos y salir un poco de la coyuntura y de lo que es toda la micro y macro de este país, que realmente no nos deja pensar, y precisamente creemos que lo que tenemos que hacer es salir un poco de esto y pensar diferente, y ver qué desafíos tenemos y de qué manera superarlos. Así que este primer encuentro que tenemos con el profesor Basolo creo que apunta a eso, a tener una visión que nos aporte de una manera diferente. Nada más que eso. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias, Pascual. Voy a leer porque para presentarlo a Roberto, si bien luce bien joven, tiene una larga trayectoria. Así que me hace falta leer, a pesar que achicamos un poco todo tu bio. Roberto es profesor titular del área de política de empresa del IAE, es PhD en Strategic Management de Purdue University, posgrado en Economía de la Universidad de Itela y licenciado en Economía por la Universidad Católica. A su vez, Roberto dirige el programa M en Liderazgo Estratégico y el programa doctoral en Dirección de Empresas del IAE. Hablando de sus campos de investigación, actualmente abarcan todo lo que tiene que ver con dirección estratégica en entornos de alta incertidumbre, el liderazgo estratégico y la dinámica competitiva en diversas industrias, en particular de recursos naturales. Algunas de sus investigaciones han sido publicadas por prestigiosas revistas como la Harvard Business Review, entre otras varias, que si no se alargaría mucho. Es autor de libros de dirección estratégica en países emergentes y Strategy as Leadership de la Stanford University Press. En los últimos 15 años, Roberto trabajó en consultoría estratégica para empresas argentinas, multilatinas y multinacionales de distintos sectores industriales. Por eso, como decía Pascual, nos pareció el perfil indicado, más allá que lo conocemos como disertante, para poder abrirnos un poco la cabeza, como decía Pascual. Roberto, muchas gracias y el micrófono es todo tuyo. Bien, gracias Victoria. Perdón, qué bueno estar acá, qué alegría. Te voy a pedir, Victoria, que me saquen las slides y me autoricen presentar. A ver, somos un grupo relativamente manejable por Zoom, entonces yo les propongo que avancemos un poco, pero que tengamos espacios de diálogo. El tema de hoy, perdón, Victoria, si me pueden sacar la presentación, así pongo la mía. Ahí está. Todavía no tengo autorización. En cuanto me den autorización, arrancamos. Sí, disculpas, me parece bien lo que decís, le digo a toda la audiencia, nosotros pedimos que nos acercaran preguntas y recibimos varias preguntas, pero después conversando
con Pascual y con Roberto en la dinámica, él nos dijo, muy oportuno el comentario, que a él le gusta esta interactividad. Así que un poco Roberto va a estar manejando la exposición y la intervención con preguntas y respuestas. Lo que voy a necesitar, Victoria, es que me autoricen a proyectar. Sí, ahí está, ahí ahí está, no sé, ahí está. sí. Perfecto. Bueno, arranquemos así. A ver, si yo tuviese, o si tuviésemos, yo creo que si tuviésemos que elegir un gran tema, el que más está cambiando el mundo, el que más nos va a afectar nuestra vida, es bastante probable que nos pondríamos de acuerdo, por irlo al principio, pero luego de un rato de conversación, que es el impacto de la cuarta revolución industrial. Para ponernos en tema de arranque, el mundo tuvo como olas. El mundo tuvo unas primeras dos olas, siglo XVIII y siglo XIX. Primero es la revolución industrial del vapor, siglo XIX la electricidad, y después de esos dos grandes como hitos tecnológicos, el mundo que hoy conocemos y que a muchos de nosotros nos vio nacer se diseñó. El mundo está diseñado, el mundo actual, parado sobre esos dos cambios. En los años 60 se lanza o empieza una nueva ola tecnológica que se complementa, que es lo que llaman algunos la tercera revolución industrial, que es la entrada de la electrónica, y en las últimas décadas eso se termina de complementar con la cuarta revolución industrial, que esencialmente bajo una plataforma de Internet nos conecta a todos. En una enorme simplificación de la historia tecnológica. Entonces, en este momento, el mundo se está redefiniendo. Lo que vamos a tratar de hacer, la oferta o la propuesta de conversación de lo que estemos juntos esta tarde, es ver qué significa eso en dos niveles. La primera parte es que pensemos qué significa este cambio tecnológico para nuestros negocios en Latinoamérica, en Argentina y la región. ¿Qué significa? Será como una primera mitad, más o menos, de la conversación. La segunda parte, vamos a subir de nivel y vamos a tratar de ver qué va a significar hacer negocios en las próximas décadas en un mundo de gigantes globales, que son los hijos de la cuarta revolución industrial. Este es el panorama. Como toda revolución tecnológica, lo primero que genera la cuarta revolución industrial es oportunidad de negocio. Valor. En términos sociales, valor potencial. Valor potencial. En el año 2017, McKinsey hizo una estimación de lo que esta revolución iba a significar para el mundo. Y ahí lista 12 tecnologías que están dentro de este paquete de la cuarta revolución industrial y las estimó en impacto directo en trillones. A veces para entender de lo que estamos hablando, si tomamos la primera, Mobile Internet en ese entonces estaba estimado entre 4 y 11 trillones de los anglosajones, ¿no? O sea, 4 trillones es alrededor de 10 veces el Producto Bruto de Argentina. Es un pequeño truco, comparo flujo con stocks, pero da una sensación de la magnitud del cambio. Y así era la automatización, Internet de las cosas, cloud, robótica. Vamos siguiendo para abajo, y esto no es exhaustivo. Entonces, lo que vimos, y si hemos ido prestando atención en las últimas décadas más o menos, esta brutal revolución tecnológica, lo primero que trajo fue una ilusión. La ilusión era, por fin, vamos a poder solucionar los grandes problemas de la humanidad.
Entonces, por fin tengo cómo resolver el problema de la contaminación. Entonces, vamos a dejar de usar el auto a nafta o a combustión, los vehículos que usan energía fósil, y vamos a ir al auto eléctrico. Por fin vamos a poder solucionar el problema de la alimentación. Entonces empezamos con toda la revolución que estamos viendo dentro de la agricultura, en tecnologías de producción y genética. Por fin vamos a solucionar el problema del techo. Y entonces en este momento está avanzando una revolución en la construcción, desde materiales más tradicionales hasta impresión 3D. Por fin vamos a poder vivir más. Entonces ahí aparecen empresas como esta Juve, que es de un argentino que está en Estados Unidos, que a través de algoritmos de inteligencia artificial permite detectar más rápido inflamaciones crónicas en los individuos y atacarlas antes y extenderte la vida. O sea, lo primero que tenemos bastante certeza es que esta tecnología propone muchísimo, propone muchísimo. Ahora bien, que la tecnología proponga muchísimo no significa que proponga mucho para mi empresa. La primera parte de esto, lo que me gustaría que pensemos e incluso conversemos, es: ¿yo puedo estar entre los ganadores o no hay lugar para mí? ¿Y de qué depende? ¿Y de qué depende? Entonces, para poder hablar ordenadamente de esta pregunta, para poder pensar ordenadamente en mi organización, lo que uno necesita es detectar los procesos que se han desatado con la tecnología, los procesos de negocios subyacentes. Ese es el ordenamiento que le propongo. Y para empezar, vamos a empezar por el consumidor. Es verdad que este es un negocio muy B2B, pero no podemos escapar de lo que está sucediendo con todos nosotros. El mundo de la cuarta revolución industrial, uno de los fenómenos sociológicos más fuertes es que somos individuos que pasamos a vivir en redes sociales. En el año 2009 o 2008 me acuerdo que estábamos con un centro de investigaciones de media en el IAE, que estaba apoyado por Disney, entre otras empresas, y Diego Lerner, que era el presidente regional de Disney, en ese momento dijo una frase que a mí me sonó muy fuerte. Dijo: hoy para los jóvenes lo que no es virtual no es real. Y es que sin redes no podemos vivir. Tan es así que, como pueden ver en el gráfico de la izquierda, ahora ya se ha estabilizado, pero pasamos alrededor de 2 horas 20, 2 horas 25 todos los días promedio en redes. Después de dormir, trabajar y estar en familia, estar en redes es la cuarta actividad que hacemos. Esto trae automáticamente un fenómeno de negocio. ¿Y el fenómeno de negocio cuál es? Esta red se da sobre plataformas de escala global. A la derecha, los datos de usuarios son de hace un par de meses, es lo más nuevo que he conseguido. Vemos que la cantidad de usuarios de Facebook, YouTube, WhatsApp, superan los 2.000 millones de usuarios. Si pensamos que estas plataformas son lugares de encuentro, lo podríamos comparar con las religiones más grandes del mundo. Y los cristianos, los católicos serán 1.200 millones, más no sé si son 300, 400 de otras denominaciones, los musulmanes alrededor de 1.200, 1.300. El poder de generación de comportamiento grupal de estas plataformas es difícil de terminar de agarrar. A ese fenómeno o de la mano, las nuevas tecnologías donde veíamos mobile, internet a la cabeza, empieza a hacer que nos llevamos la plataforma con nosotros. El año pasado, en el anteaño, la pandemia, fue la primera vez que el tiempo que la gente pasaba en un celular superó al tiempo que pasaba mirando televisión. Y más o menos por el mismo tiempo es la primera vez en la historia que la publicidad por internet empieza a superar a la publicidad por televisión.
Roberto, ¿te puedo pedir 2 segundos que hay un tema Sí, técnico? sí. Ahí la agencia me está diciendo si podés pasarle 2 minutos, algo pasó que no pueden dar ingreso los de la agencia. Sí. Discúlpame, ¿eh? Qué cosa Sí. rara. Si vos le podés dar el ingreso de vuelta. Ya le di a todos. Ah, perfecto. Ahí le di a Quedó todos, pero configurado, te pasamos el control a vos de absolutamente todo. bien, bien. También los que están- Disculpanos. Bueno, Estamos exprimiendo. bien, bien. Ningún problema y si veo de vuelta yo lo admito. Entonces, vamos a repasar. Tenemos una persona que vive en red, que pasa 2 horas 20-25 en comunidades, que lo hace mobile, y a esto le podemos agregar que en realidad pasa más tiempo con su celular. En este momento son casi 4 horas que pasamos con el celular. Por el otro lado, y espero que ya uno empiece a olfatear los brutales cambios de negocio, si no la próxima slide voy a empezar a desarmarlo, las tendencias que vemos, lo que se está observando es que los consumidores, consumidor final, ya no van a las marcas para buscar, sino que van a plataformas que son globales, a nivel global, el 66% de las búsquedas de productos empiezan en Amazon, 48% en buscadores como Google, 33% en canales y 21% recién en 21% o 20% en las marcas. Entonces, empezamos a ver ya sí el impacto de la cuarta revolución industrial en los negocios. En el año 2007-2008 se hizo una encuesta y se le pidió a la gente que dijese espontáneamente cuál era su marca preferida en distintas categorías. Y entonces, el 80% del gráfico de la derecha, lo que está en azul, dijo tener una marca preferida de moda, estaría desagregado, el 60% más o menos de joyería, 70% lujo, 50% el canal que prefiere. 8 años después, se hizo la misma pregunta y el reconocimiento espontáneo había bajado 20 puntos homogéneamente en todas las categorías. Entonces, lo que sí observamos, que este consumidor que vive en red, que vive conectado en una plataforma de alcance global de 2.500 millones de habitantes, que vive con su celular mobile, que se baja las apps, empieza a ceder una de las cosas más valiosas que tienen las organizaciones, que es la marca como señal de producto, y le está transfiriendo esa capacidad a otras marcas. ¿A quién? A Amazon, a Google, a Microsoft, a Samsung, a Apple, que son las marcas que hoy empiezan a valer más, que es el gráfico de la derecha. El otro tema, que por más que lo repitamos, a veces no terminamos de llevarlo a los negocios, es que la cuarta revolución industrial es una revolución de datos, de intangibles. Algún estudio dice que en los últimos 2 años se generaron el 90% de los datos, o sea, de los datos de toda la historia que se han generado datos. Los datos vienen creciendo exponencialmente y nada parece indicar que ese crecimiento esté por frenarse. O sea, si es una curva exponencial, en algún momento siguen una S y se aplanan. Estamos lejísimos. O sea, hay un brutal lanzar datos al mundo todos los días, todos los segundos. Todos los segundos, desde datos de transacción, imágenes, documentación, dato. Y acá sí ya tenemos otro elemento que pega mucho más en la industria nuestra, ¿no es cierto? En la industria nuestra. Al menos hay dos impactos muy fuertes. Y perdón, voy a volver a poner esto. Lo que yo tengo es una explosión de datos. Una explosión de datos. Lo que tengo es un mundo interconectado en redes. Entonces, el primer fenómeno que empieza a aparecer en la cuarta revolución industrial es que se aceleraron los tiempos de escalabilidad de los negocios. Si nosotros miramos el gráfico de la izquierda, es una lista de cuánto le llevó a industrias de la segunda revolución industrial, de la tercera y la cuarta,
llegar a los 50 millones de usuarios. A las aerolíneas y a los automóviles les llevó más de 60 años, para 50, mucho. Y cuando vamos bajando, vemos que Facebook le llevó 4 años, WeChat 1 año, Pokémon 19 días. Si nos vamos a la derecha, ya lo que vemos es que dentro de la cuarta revolución industrial, esto también se está acelerando. O sea, no es que las industrias de la izquierda, cuarta revolución industrial, crecen más rápido que las de la tercera y segunda, sino que aún dentro, cuando las miramos, tercera revolución industrial, diría que Windows y Office, 26 años en llegar o 21 a los 1.000 millones de usuarios, pero ya que nos movemos, YouTube le llevó 8 años, a WhatsApp le llevó 6. O sea, hay una compresión, la velocidad de escalabilidad es muy grande. Es muy grande. Entonces, y el otro gran fenómeno que está cruzando todas las industrias es el fenómeno del compartir, del sharing economy o del gig economy. Que aparte, esta es la que va a tener implicancias sociales más grandes. En la segunda parte voy a hablar mucho de las implicancias sociales y de los problemas de los gobiernos y las regulaciones, pero eso lo dejo para más adelante. Entonces, lo que tenemos es que la tecnología, que no es ni buena ni mala, la tecnología es neutra. Es la misma pólvora la puede usar para matar o para practicar la minería. O sea, la tecnología no tiene... esta tecnología lo que permitió fue desarticular los modelos de negocio. Entonces, el modelo típico de segunda revolución industrial, capital-trabajo, donde yo soy el dueño del capital, soy el dueño de los medios, y el trabajador da su servicio y hay un salario. Ese es un modelo típico siglo XIX, legislado en el siglo XX, se desarmó. Hoy, muchas empresas, producto de lo que permite la conectividad y toda esta red, lo que hicieron es armar pequeñas subempresas donde uno tiene capital y trabajo y es responsable en pequeñito. Entonces, no digo que esto, no estoy diciendo que sea bueno, pero lo que despectivamente se llama la uberización de la economía, que lo tenemos en transporte, lo tenemos en hospedaje, pero también lo tenemos en industrias de servicios, de maquinaria, de insumos para la industria. O sea, esta uberización del modelo de negocio se da absolutamente en todos los niveles. Casi no hay industria que quede fuera. Hay un estudio que pueden ver en la imagen de la derecha, es un estudio que tiene 5 años y proyecta hasta el 2025, que decía que todas esas industrias que aparecen listadas, de las cuales yo mucho dije, más o menos la mitad van a tener en el 2025 un modelo Uber, ¿no? Y estamos hablando en rent, todo lo que se puede rentar online. Bueno, es muy amplio, es muy amplio. Entonces, repaso y voy calentando motores para que conversemos un poquito, pero repaso. Entonces, cuarta revolución industrial. Estamos digiriendo. ¿Qué pasa? Esa revolución industrial generó unos patrones de comportamiento de negocios. Esos patrones han implicado del lado del consumidor un vivir en red y un transferirle a la plataforma mucho de lo que él hacía antes con el canal. Eso significa vivir mobile, significa una velocidad de escalabilidad mucho más grande y significa modelos de negocio a la Uber. Con esto quiero decir, donde el modelo de negocio tradicional capital-trabajo que se veía en economía está absolutamente en crisis. Entonces, ¿qué cosas nos interesan preguntarnos en esto? Hay una regularidad que se estudió mucho durante el siglo XX, y es que muchas empresas que comienzan en una industria no terminan sobreviviendo en esa industria. Entonces,
Lo que se observa es que cuando las industrias se redefinen, vienen periodos de expansión. Durante el siglo XX se vio, lo podemos ver en la evolución de la industria del automóvil a la izquierda, ¿no? Que en distintos países, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, todo fue igual. Cuando se redefine la industria, entran competidores o crecen. Por ahí los que estaban, por ahí entran nuevos. Pero en un momento que la industria se limpia, no hay lugar para todos. No hay lugar para todos. Eso que vimos en Segunda Revolución Industrial, que es el conjunto de un montón de investigaciones, sobre todo de Steve Klepper y Raji Agarwal, por si alguno los quiere googlear, son investigaciones científicas, parece que se repitieron en la Tercera Revolución Industrial y parece que estamos viendo en la Cuarta. Ahí estamos comparando estos procesos, los años que le llevó la consolidación a la industria del auto y la industria de las PC. Voy a parar un poquito. A ver, ¿qué significa competitivamente y por qué me meto en este tema? La conectividad, la inmaterialidad, básicamente lo que hace es bajar las barreras entre mercados. O sea, un consumidor que es necesariamente más global, un activo que es necesariamente más inmaterial, hace que los mercados se acerquen. Ese es el fenómeno, los mercados se van a acercar. Ahora, lo que estos datos les estoy mostrando muestran es, por ponerlo en otros términos, si yo tenía dos mercados igual producto, igual servicio, en dos provincias distintas o en dos países distintos, 4 y 4 igual tamaño, todo igual, y lo junto, voy a tener un mercado del doble de tamaño, pero muy raramente hay lugar para la misma cantidad, para el doble de competidores. O sea, si yo tenía mercado de 100 con 4 competidores, mercado 100 con 4 competidores, el mercado de 200 muy probablemente tenga lugar para 8. ¿Entiendes? Entonces, cuando los mercados se acercan y se consolidan, se produce una consolidación agregada por innumerables de fenómenos. Todos los mecanismos que listé arriba son mecanismos que empujan a consolidación, porque por la naturaleza de las economías de escala que generan, de las externalidades de red que generan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera pregunta, esto lo voy a pasar porque no vale la pena. La primera pregunta que yo me quiero hacer es, ¿me está pasando ese fenómeno? ¿Se me amplía el mercado? Porque si se me amplía el mercado con las tecnologías, si estoy viendo eso, si se me amplía la dimensión geográfica, entro en riesgo competitivo seguro. Esta es la más fácil. Ahora conversamos. Ahora, después hay otra dimensión que también tengo que darle vuelta. Y es, en este barajar y dar de nuevo, no siempre las empresas que están establecidas son los ganadores. Entonces acá pueden ver los créditos personales. Estos son datos de Estados Unidos. Vemos cómo las empresas tradicionales, como los bancos, las credit unions y otras instituciones, pierden market share totalmente de la mano de la fintech. Y entonces, ¿cuándo es más probable que esto pase? ¿O cuándo yo estoy más en riesgo y tengo que estar mucho más atento? Bueno, eso va a depender de lo que las tecnologías que vimos antes, cómo va a pegar en mi modelo de negocio. Y hay dos cambios que son los más brutales y son los que tengo que observar. Si ninguno de estos que voy a decir me pega claramente, entro solo ante un problema de mayor escalabilidad y una necesidad de ser más grande. Si no, el proceso puede ser más complejo. Y es esto. Primer tema. En varias industrias, lo que está pasando es lo que vemos en los dos gráficos de arriba. Es que el ADN de ventajas competitivas de la industria va migrando de ventajas competitivas basadas en producto a ventajas competitivas basadas en servicios. Entonces, si yo estoy si yo puedo pensar que mi industria está mirando así, ya esto es una luz naranja-roja para empezar un proceso de cambio. Ejemplo, ¿qué significa esto? A la que tiene a la izquierda es un bonito auto autónomo, creo que la foto debe ser del de Google, pero el auto eléctrico más el auto autónomo, lo que está implicando en muy rápido,
es lo siguiente, y esto sí nos puede pegar a nosotros, como proveedores de equipamiento. Históricamente, los autos nuestros, muchos lo deben saber, están parados un 90-95% del tiempo. Saquen la cuenta en su casa, estos son estadísticas, pero el auto está parado, la mayor, ¿para qué? Para que yo lo pueda usar, para que yo lo pueda usar. Por un lado, eso por el lado del consumidor. Por el otro lado, ese auto a combustión que ustedes tienen, pago y yo le voy a pagar a Ford, General Motors, parte de sus ingresos lo va a tener cuando le compro el auto y parte de sus ingresos lo va a tener cuando le compro el auto y otro cuando le compro los repuestos. Bueno, el auto autónomo eléctrico lo que va a hacer es que haya mucha menos necesidad de tener autos. Entonces, la venta del producto, la venta del repuesto, deja de ser lo esencial. Y lo esencial va a ser dar el servicio de movilidad, que es a lo que están yendo las automotrices. Entonces, pero mi negocio cambia totalmente, porque muy probablemente el stock de autos mundial baje. Mi empresa pasa a ser de una empresa que monetizaba con bienes, se llame el auto, se llame los repuestos, pasa a monetizar con servicios. Arriba a la derecha, sé que acá no hay, no es farmacéutica, pero es la amenaza de las farmacéuticas parcialmente, ¿no? Las terapias génicas, nunca lo pronuncio bien, me cambian esa lógica del medicamento que tomo y paso a tener un servicio dado en el hospital, o sea, para tratamientos equivalentes. Entonces, el punto es, y recapitulo, si las tecnologías se acercan al mercado, voy a tener consolidación, necesito moverme rápido, necesito escalar rápido. Ahora, si aparte las tecnologías empiezan a producir el primer cambio de estos, debo acelerar el cambio. O sea, si la tecnología aparte hace que en mi industria, el modelo dominante, pase de monetización por producto a monetización por servicios, la urgencia es mucho más grande. Y el último, que son casos mucho más raros, pero mucho más dramáticos, es si mi industria se convierte en lo que se ha dado en llamar industrias de costo marginal cero. ¿Qué significa esto? Ejemplo, el que está abajo a la izquierda, ¿no? Hasta hace 6, 7 años, la mayor parte de las traducciones eran un proceso que tenía, hasta donde entiendo, 4 etapas, y las 4 etapas eran mano de obra intensiva. Durante varios años, Google y otras empresas pocas en el mundo invirtieron en traductores. Hace 4, 5, 6 años ya han empezado a ponerlos en el mercado, y esos 3 primeros procesos que hacían personas, quería decir que si yo quería hacer más traducciones tenía que contratar más, o sea, era costo marginal creciente, desaparece. Entonces, una vez que el traductor aprendió, tengo unos años de entrenar la máquina y de invertir. Pero una vez que el traductor aprendió, por la inmaterialidad del negocio, el costo es cero. Es meterme, poner en internet, costo marginal es imperceptible, un poco de electricidad, nada, es costo marginal cero. Estos negocios son los que se consolidan más brutalmente. El otro ejemplo que está pasando es en parte de la educación. No es exacto, es un lindo ejemplo porque no es tan brutal como el traductor, donde va a haber pocos traductores en el mundo, porque los programas online hay que actualizarlos, pero antes, si yo tenía que dar un curso en el IAE, contrataba un profesor. Si tenía que dar 2 cursos, tenía que contratar 2 profesores, 3 cursos, 3 profesores. Ahora, lo que hago es, invierto, desarrollo mucho material muy bueno al principio, estos negocios son de mucha inversión al principio, y después lucro con los años. Entonces, la verdad es que no voy a seguir hablando y los voy a escuchar un ratito, para ver cómo estábamos, dónde estábamos, dudas, porque he tirado muchísimos contenidos y lo que sigue es más arriba. Entonces, me encantaría escuchar preguntas, comentarios, reacciones. Escuchar reacciones nada más. Y somos pocos, pueden hablar. Roberto, Francisco. ¿Qué tal, Francisco? De la industria farmacéutica vos comentabas recién, ¿no? Del cambio que está viendo. Y yo creo que viene un cambio, no sé si la generación mía lo va a ver,
no lo digo por viejo, sino por la lentitud que tienen los ciclos de vida de la farmacéutica, pero la terapia génica te va a cambiar el enfoque de tratar a prevenir una enfermedad. Y otra cosa que va a cambiar mucho es el peso de la patente en producto, el proceso de fabricación, que va a cambiar los hospitales, van a tirar abajo las paredes de los hospitales. Vas a tener mucho más por ahí cosas en domicilio, terapias y monitoreos digitales, que va a cambiar todo eso, se viene un cambio, no sé cuándo va a llegar, pero hoy mira la tecnología, esta pandemia lo que impuso fue la telemedicina. En Estados Unidos estaba, acá no, y hoy ya lo tenés. Entonces son cambios que van a venir y que hay que ver cómo adaptarse a eso, ¿no? Y la pandemia lo aceleró muchas cosas. Sí, y Francisco, de estas cosas saben ustedes muchísimo más que yo tengo que ser muy prudente. Pero por ahí lo que aprovecho por tu comentario a refrescar es, hay dos tipos de fenómenos. Hay un fenómeno que tal vez es un poco incierto, ¿no? Cuando vos hablas de terapias génicas, por ahí todavía es más difícil entender el impacto. Pero hay otros, y vos dijiste el ejemplo de telemedicina, que es mucho más fácil entender, y por ahí estamos dormidos organizacionalmente. A ver, hay cosas que son mucho más rápidos. Sí, mi negocio tiene más datos, punto. Es un negocio más relacionado, porque el dato es de naturaleza global. Entonces, si yo siento que hay actividades de mi cadena de valor que están más expuestas, mucho más expuestas a datos que antes, mucho más expuestas a la interactividad que antes, es una invitación a no dormirme y escalar. O sea, yo por ahí lo mezclé todo en un tiempo récord, porque me parece que también esto es lindo, que cada cual piense y saque de lo que tiene, pero son mecanismos distintos y está bueno saber. Yo soy una farmacéutica enfrentando terapias génicas, que por ahí tiene todavía mucha incertidumbre, eso es un proceso de cambio, puede ser. Pero yo soy un hospital enfrentando telemedicina, eso me va a dar escalabilidad. Eso me baja barreras, me baja barreras. A ver. Totalmente. Lo mismo cirugías a distancia, ¿no? Hoy en día la cirugía está el médico enfrente al paciente, no va a ser así el día de mañana, ¿no? Ya no es. Bueno, ese es un ejemplo excelente. A mí me da, yo no sé si estamos todos acá argentinos o hay algún extranjero, pero igual voy a hablar como argentino. Eso abre una oportunidad brutal desde Argentina. Porque el talento médico del país es espectacular. Estas tecnologías nos abren Latinoamérica, pero también nos abren competidores. Si la tecnología es cierta que funciona, por eso estoy haciendo esa disquisición. Si estoy en un escenario de tecnología que funciona, me tengo que mover rápido, no me puedo quedar dormido. Entonces tomo la presentación de Pascual. No nos detengamos en el ruido de Argentina. Cuidado, porque por ahí estamos mirando tanto la macro y nuestro negocio pasó a ser regional. A ver, muchos de nuestros negocios ya pasaron a ser regional, nos guste o no nos guste. El punto es que cuando se regionaliza el negocio, los jugadores de ahí se redefinen las reglas y hay una ventana. El concepto es de ventana. Esa slide que yo les pongo de esos entrada de competidores y salida, hay una ventana y hay un momento para ocupar. Y yo creo que la ventana en muchas tecnologías es ahora. Es ahora cuando hay que regionalizarse. Porque una vez que sos de escala regional, si tengo un driver de plataforma, si tengo un driver de marca, si tengo un driver de datos, los que entren ahí van a generar la nueva consolidación. Y de eso hay bastante certeza. Es decir, para ponerlo en, y devuelvo la palabra al grupo, para ponerlo en simple, si mi negocio era barrial, es muy probable que la tecnología me lleve a la ciudad. Si mi negocio era de ciudad, es muy posible que la tecnología me lleve a la provincia. Si mi negocio era de provincia, es muy probable que la tecnología me lleve a la nación. Y si mi negocio ya era provincial nacional, es altísimamente, o inclusive de ciudad, me lleve la tecnología a la región. Ese es el salto que tengo que percibir, porque estamos en este momento en la ventana. Después se cierra en esa ventana, después se consolida. No veo nada. Y acá, si hablan con Singularity, pueden disentir conmigo. Yo no veo nada en la cuarta revolución industrial, si en realidad veo un punto, eso queda para el final, pero es mucho más complejo, que me diga que la voy a errar si escalo.
Y todo me dice que si no escalo a tiempo y mi negocio es regional, tengo muchísimo que perder. Hola ¿Qué está Roberto, pensando? Martín de Dale, Celis Martín. de Fresenius. ¿Cómo te va? Lo mío es un poco más, mucho más acá de todo lo que vos nos contás que está sucediendo y que va a suceder, que está muy bueno y que se ve. Algo de eso al menos vemos. Eh, en relación a la pandemia, de cómo aceleró todo esto, hay procesos que se vieron potenciados, la gran mayoría, pero ¿qué sucede con respecto al teletrabajo y a todo esto que explotó y que ahora las empresas en el primer mundo, al menos en una nota muy buena que salió en La Nación el domingo pasado, dicen que están tratando de volver al viejo paradigma de que los empleados vuelvan a sus oficinas, y creo que ahí va a haber una ruptura. ¿Qué opinión te merece todo este movimiento con relación también al avance de la tecnología? Martín, voy a aprovechar para hacer una hilación. Es como que va fuera de la charla, y te digo lo que está viendo. En general, la lógica que yo siempre he manejado para ver recesiones, y perdón que te lo llevo a recesiones, pero es que estos quiebres en el tiempo, en general, se aceleran un proceso porque el proceso ya estaba lanzado. O sea, no es que inventan la rueda. Entonces, ¿de qué va a depender que el teletrabajo permanezca o no permanezca? Es que no fue un invento de pandemia, sino que la pandemia lo potenció. Yo tengo demasiados indicadores que me indican que eso ya estaba. Lo que pasa es que teníamos un proceso de cambio social que no lo permitía. Para mí, vamos a ir a un modelo, es irreversible. Ahora, si va, igual lo que te digo, hay dos literaturas, y te pongo algunos ejemplos de la semana pasada, divertidos en Estados Unidos, pero capaz que los conoces. Pero en general, se hizo una encuesta en Estados Unidos. 70% de la gente considera, y en Europa es más o menos igual, que no quiere volver 5 días. Que no quiere volver 5 días. Entonces, vamos a empezar por el lado del talento, que es lo que nos interesa. 50% no quiere volver. 70% más o menos no quiere volver 5 días. Hay un 30% que no quiere volver nunca. Que no quiere volver nunca. Entonces, las reacciones, primero vamos por lo que está pasando. Reacción, sector financiero es el que está llamando más rápido. Una empresa financiera directamente te ofrece 3 modelos de híbrido. ¿No es cierto? Un modelo 100% en tu casa, un modelo de híbrido en un cowork, creo que es, y un modelo de híbrido en tu oficina con turno. O sea, en la misma industria financiera, muchos te hacen venir, otros no. Amazon pidió a todos sus empleados que vuelvan y tiene uno de sus peores climas de negocio. Entonces, lo primero es, digo, cuando pienso en esto, bueno, hay que considerar el eje talento. Ahora está el eje valor, ¿no es cierto? El eje valor. Yo lo que veo es que hay muchísimas cosas que no hacen falta hacerlas en las oficinas. Y siguiendo la lógica de la sharing economy, en el fondo lo que nos faltaba era utilizar más de la casa del trabajador. Ya vendrán los momentos sindical a pedir que lo reconozcamos, bla, bla, bla. Sí, Pero esa sí. es otra discusión. Ya tenés una ley de teletrabajo. Bueno, después vamos a hablar de lo que significan las leyes en estos contextos, que es la segunda parte de la discusión, pero del bien o mal que pueden hacer esas leyes, y es mucho más que el teletrabajo lo que está en juego. Pero lo que en el fondo tenías un uso de activos subutilizado, que eran las casas de las personas, y tenías una competencia enorme por el real estate de las organizaciones. Entonces, hay mucho racional económico para no volver a un 100% a la anterior. Después cada empresa que diga lo que quiere, y después cambia mucho de empresa a empresa. Yo hablé con gente de construcción y dice, Roberto, ¿qué voy a construir el teletrabajo? Obviamente. Por ahí dice, sacaría Haití. Por ahí Haití no vuelve, pero yo tengo que estar en la obra. Bueno, obvio. Entonces, esto va a migrar. Las empresas
que tengan más proporción de conocimiento dentro de su actividad, yo creo que son las que van a tener más híbrido. O sea, cuando el conocimiento, el intangible, es más parte de ese trabajo que viene por internet, es raro. Esto es lo que te puedo decir. Igual, Martín, está súper caliente el debate, están experimentando. Mi a priori es, el cambio fue demasiado brutal como para volver al origen. Y después sí, lo que todos dicen, que te voy a decir una verdad de perogrullo. Bueno, ¿cómo cuidamos la cultura y la identidad organizacional? Si no lo sabemos. Totalmente. Bueno, Sí, la pertenencia, el sentido de pertenencia a la compañía, totalmente. Sí. es un eje, es un eje. Pero bueno, yo tengo un hijo, mi hijo mayor tiene 24 años, trabaja en el sector financiero, se suicida si tiene que volver 5 días a la oficina. Capaz que deja el laburo. Y creo que mi hijo es un talento, estoy haciendo publicidad. Entonces, yo digo, ¿querés perder a mi hijo? Bueno, digo, estas son las decisiones que vamos a estar. Último tema, perdón, y como todo, y no tiene que ver con la charla de hoy, pero estos procesos hay que participar a la gente en las decisiones. O sea, lo que no haría nunca es sentarme en la mesa chica y decir mañana vuelven todos. O sea, porque todos tenemos que aprender. El empleado, también el que está más bajo, todos tenemos que aprender qué significa para la identidad y ponerlo en la masa, para la cultura organizacional, o qué significa para los ahorros y gastos. Digo, todo para poner. Víctor, estás ahí pidiendo la palabra. Clarísimo, gracias. Gracias, Roberto. Martín. Adelante, Víctor. Estás en silencio, Víctor. Bueno, decía que agradecía la palabra, agradecía la invitación. Desde lo estrictamente personal, me llevaste 20 años atrás cuando hice el curso que hoy estás dirigiendo, todavía en la calle Agüero. Eras muy joven, tal vez como tu hijo. Pero bueno, yendo puntualmente al tema que tratabas, que la verdad que muy clara tu explicación. Me gustaría saber tu interpretación, porque me parece que en este traspaso de lo que llamamos la cuarta revolución industrial, me da la sensación que estamos mezclando algunos temas analógicos con digitales. Y puntualmente cuando estamos hablando de medicina, estoy viendo que se interpreta como una transformación digital utilizar ciertas herramientas, pero no deja de ser un trabajo analógico con el cual caer en esa trampa va a demorar toda la velocidad a la cual vos haces referencia, con la cual no tengo más que puntos de coincidencia. Y creo que este proceso, como vos bien dijiste, también es pre-COVID, ¿no? Pero bueno, no sé si es clara la pregunta, me gustaría saber tu opinión. Es decir, atender a un paciente que antes hacía una consulta a lo mejor telefónica y no la monetizaba, y hoy hacerlo a través de un WhatsApp, no sé si eso es telemedicina. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Víctor. Y, perdón, de vuelta, ustedes saben mucho más que eso. Cuando vos estabas hablando, me acordaba, y no sé si es exactamente lo que estás diciendo, pero las primeras promociones ustedes han visto por ahí las fotos de los primeros autos que ponían un auto a combustión interna con el motor atrás y le ponían una cabeza de caballo adelante, como para que se sienta más cómodo. A veces pensamos analógicamente lo que es cuarta revolución industrial. O sea, a veces si el cambio es mucho más grande, y sí todos tenemos un riesgo de ese sesgo cognitivo. En general tendemos a mirar la realidad desde lo que conocemos, y eso genera un montón de sesgos, y ahí, y acá veo gente con más experiencia y gente más joven, ahí lo que puede estar muy bueno es abrirle la puerta a los más jóvenes para que nos interpelen, a los que no somos tan jóvenes. O sea, en las reuniones de directorio, por ejemplo, en la reunión de directorio, le doy lugar, o como equipo directivo, le doy lugar a los jóvenes para que me hagan estas preguntas, porque puedo estar teniendo el riesgo de seguir pensando analógicamente en un mundo digital. Eso es absolutamente posible. Tengo ahí una mano más, y yo preferiría pasar al último tema,
pero bueno, como quieran. Sofía, ¿puede ser que estás con una pregunta? Sí, no encontraba, no tengo un reaction solo, el clap clap, que es válido, pero no podía levantar la manito. Tomo tu pregunta y tiro el último tema que es mucho más jorobado. Adelante, dale. Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando las políticas públicas del Estado o de empresas privadas en las cuales el Estado delega funciones de regulación no acompañan a la innovación? Yo tengo 30 años, todas estas cuestiones de... ya mi carrera universitaria se formó con lenguaje de Big Data, y, o sea, mi generación hace 10 años que trabaja home office. De alguna manera esta pandemia obviamente nos pegó, como nos pegó a todos, pero realmente no tuvimos muchos cambios que digamos en cuanto al laburo en sí. Pero yo creo que el tema central hoy en emprender o darle una vuelta de rosca a negocios que tienen muchos años en el mercado o adaptarse a cómo hoy se comunica a todo el mundo, ¿qué pasa cuando el Estado no acompaña? Por ejemplo, los e-commerce de Pharma. Yo el primer proyecto de e-commerce de Pharma que trabajé fue hace 15 años. La pandemia trajo que la farmacia te reciba te reciba una receta por WhatsApp, o que un Rappi te lleve un ibuprofeno a tu casa. O sea, tenía que pasar una pandemia para que se aceleren todos esos procesos. ¿Qué tiene que pasar para que se aceleren todo el resto? ¿Entendés? Para que las billeteras virtuales sean más democráticas, para que la tecnología llegue a todos lados, o a todos los sectores, para que los unicornios argentinos la financiación la reciban en casa. ¿Se entiende? O sea, sí. ¿Qué pasa cuando el Estado es el que no acompaña la innovación global? Porque me parece que Argentina tiene muchas empresas en Silicon Valley hoy. O sea, sí, pero no vuelven. Solo los emprendedores están acá y las empresas están fuera. O sea, yo te lo digo como hermana de un presidente unicornio. Bien, Sofía, me dejaste picando para el siguiente. Si no te lo contesto en lo que voy a decir, igual te voy a anticipar algo. Te doy una respuesta rápida, porque me vino bárbaro el desafío. El desafío, vos lo estás encarando por los emprendedores. El desafío del mundo... El mundo está en un desafío brutal. Brutal los estados que excede a Argentina. Lo ponemos todo y por ahí volvemos a lo tuyo. Lo único que te digo es, lo que vos me estás diciendo es que en Argentina estamos pensando y debatiendo con segunda revolución industrial y estamos en la cuarta. Toda la reglamentación es segunda revolución industrial y estamos en la cuarta. Hay un descalce absoluto. El sector farma, nuestro sector, la última armonización de normativas en tecnología fue en el año 72. Yo nací en el 90. Bien, a ver, lo único que te voy a comentar ahora es que te anticipo el final de la historia. Eso que estás planteando, Argentina tiene un montón de problemas que no quisiese hablar, pero de acuerdo, porque no me quiero quedarme... que en el mundo le van a llevar las próximas 2 décadas al menos resolver. O sea, el mundo está diseñado para la segunda revolución industrial y no sabe qué hacer con los gigantes que ha creado, que eso es parte de lo que vamos a estar viendo. Dame un minutito, digo, el problema jurídico de regular la tecnología es un problema que es el gran problema del mundo hoy y que va a generar todos los dolores sociales de los próximos años. Me apalanco con lo tuyo y tenés la palabra primero cuando termino, así retomamos. A ver, hijos de estas tecnologías, hijos de esta lógica de tamaño, lo primero que empezó a aparecer hace unos años es qué grandes son las empresas. Qué grandes son las empresas, che, son demasiado grandes. Bueno, siempre fueron grandes. No siempre. Estas pongo infografía porque son más bonitas. Está lleno de estudios. Esto es una infografía que muestra cada 50 años el tamaño relativo a moneda constante de distintas empresas. Lo primero que vemos es que las empresas
La más grande del 2017 es 20 veces más grande a moneda constante que la del 2000, de la 1917, que es 100 años atrás. Entonces, lo que se está viendo, tercera revolución industrial, 1967, cuarta, es que relativamente a lo que existían antes en la segunda revolución industrial, las empresas son mucho más grandes, pero mucho más grandes. De hecho, si haces una trampita y mirás el gráfico de la izquierda, vemos que el valor de mercado de las 50 empresas más grandes del mundo, 50 equivale a un tercio del PBI mundial. O sea, si hay 200 países, 50 empresas son equivalentes a un tercio de esos 200 países. Y lo que dice el gráfico de la derecha es que esos son cada vez más tecnológicos, más tecnológicos. Entonces, esas empresas, estos datos son de la semana pasada, es el valor que se mide en trillones, el problema no es solo para los países, sino para nosotros que somos chiquitos. O sea, lo que vemos es la lista de las empresas más grandes de hace una semana, que están listadas ahí según datos de la Bolsa de Estados Unidos. Son muy grandes comparadas con las más pequeñas. En el 2018, y dejé la infografía porque es bonita, hoy es peor, mostraba que las 5 tech más grandes de Estados Unidos tenían un tamaño, un nivel de capitalización equivalente a los 282 más pequeñas de la bolsa. Entonces, el mundo es un mundo de gigantes. Y es un mundo de gigantes tecnológicos, y hay que recordar donde cada vez China está más presente. O sea, en la slide de la izquierda va viendo cómo entran los gigantes tecnológicos en este tamaño, y a la derecha podemos ver de esas 50 más grandes de dónde vienen. Mientras que Estados Unidos sigue a la vanguardia y lo acelera en los últimos 30 años, esta es la vida de Sofía. Cuando Sofía nació, había 30 de las grandes de Estados Unidos y 15 de Europa. Hoy hay 32 de Estados Unidos, 8 de China y 7 de Europa. El otro fenómeno brutal que está pasando es empresas con tamaños que no hubo, Europa que se va haciendo irrelevante relativamente, tiene un paso, tiene temas muy importantes para aportar, pero relativamente pierde relevancia y lo toma China, Si se hiciese hoy un ranking de las 100 empresas países más grandes del mundo, es más de lo mismo, 70% serían empresas, con una característica muy interesante también. La caja que generan estas empresas cubre casi 400% sus necesidades de inversión. O sea, están paradas en plata y no saben qué hacer. Esto para quien maneja la política financiera del banco, la política monetaria del Banco Central es un drama, porque para la Reserva Federal, porque la tasa de interés es irrelevante para estas empresas. Pero no me quiero meter en un tema económico. Por otro lado, lo que se está viendo con estos gigantes, que es el gráfico de la izquierda en Estados Unidos, es que cada vez se aplican menos leyes antimonopólicas. O sea, cada barrita es la cantidad de files que se llenaron antimonopólicos, hasta el 2020 es esto. Y por el otro lado, con esa caja, y acá sí nos puede tocar, lo que vemos es que esas empresas se están comprando todos los competidores que pueden molestarlos. Vemos Amazon, Microsoft, estos gigantes se van comprando. Entonces, lo que tengo son empresas, productos de la cuarta revolución industrial, mucho más grandes que países. Para poner ahora hemos recuperado reserva de libre disponibilidad, estaremos en 8.000 millones de dólares. El EBITDA, o sea, la ganancia de Apple del año pasado fue casi 80.000 millones de dólares. Y la caja de Apple es 200.000 millones de dólares. Lo que tiene ahí, el CFO de Apple tiene 200.000 millones de dólares. Tiene mucho más poder de fuego que el presidente del Banco Central de la República Argentina. Entonces, primero tengo brutales empresas de una dimensión que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni nuestros bisabuelos experimentaron. Esas brutales empresas con unos bolsillos muy grandes, que empiezan a ser americano-chinas principalmente, están influenciando las leyes antimonopólicas y están comprando la competencia. Por el otro lado, por este mundo digital, que todos sabemos muy bien en Argentina,
hay mucho trabajo de inteligencia fiscal, pongámoslo en esos términos. Entonces vemos cómo la mediana de los impuestos pagados por las 50 empresas más grandes, gráfico de la izquierda, va cayendo. Al revés que en Argentina, que no ha parado de subir y se lleva toda la ganancia y hay que poner plata. Recuerden, en Argentina, si yo hago un negocio, tengo que poner, si pago todo el impuesto, tengo que poner plata. Bueno, en estos gigantes cada vez pagan menos impuestos y sigue cayendo, abriendo en Irlanda, manejando en las islas, haciendo inteligencia, moviendo los centros de beneficios. Luxemburgo, que se usa mucho. Y en todos los países del mundo va cayendo la cantidad de impuestos que pagan las empresas en general, no es solo un tema de los gigantes. Argentina es otro tema que es muy difícil meter. Igual, si vemos estos dos gráficos, si vemos la evolución de la bolsa, el gran ganador son las empresas de Estados Unidos. Cuando vemos los earnings por acción de la última década, la bolsa no ha crecido tanto. Los que han crecido son las empresas de Estados Unidos y en Estados Unidos los gigantes tecnológicos. Esto es, el mundo se está haciendo un mundo dominado por estos gigantes. Y empiezan a haber consecuencias competitivas muy fuertes en Estados Unidos. A la izquierda, tenemos la tasa de creación y de destrucción de empresas. Esa tasa ha venido cayendo en Estados Unidos en los últimos 40 años. Eso significa que se crean menos y mueren menos. El dinamismo, la creación y destrucción de empresas, bajo ciertos límites, es algo muy bueno, porque le da energía a la industria. Esa energía va cayendo. Y el gráfico de la derecha va mostrando que las industrias se van consolidando. Cuando sube es porque hay menos industrias más poderosas en Estados Unidos. Y esto es un fenómeno de 40 a 50 años, el mundo al que vamos. Por el otro lado, y no sé si van a poder agarrar todo, porque voy hablando muy rápido, porque quiero llegar a las preguntas, va cayendo la productividad en el mundo. No me voy a detener en esto porque, y acá sí me quiero detener un poco, perdón. El otro tema que hace 40 años se observa es un desacople, tercera revolución industrial y cuarta, entre la productividad, que aunque viene decayendo, sigue aumentando, y los salarios. Hace 40 años, hasta hace 40, 45 años, salarios y productividad iban de la mano. Había un diseño de leyes, segunda revolución industrial, que funcionaba. Ya no funciona más. Por todo lo que vimos, las empresas, la tecnología, van buscando otra cosa. Y lo que tenemos, este es el modelo Uber que lo voy a pasar, es un creciente, bueno, me quiero perdón. No, voy bien. Entonces, lo que tenemos es una creciente desigualdad. Yo voy a volver al Uber, voy bien de tiempo. Se hizo un estudio hace un par de meses, salió, y se mostró que se tomaron 10 empresas de la economía del sharing en Inglaterra, y muy pocas de ellas aprobaron el test. Varias de ellas no cubrían el salario mínimo. Claro, este modelo, tenemos un descalce. Sofía, el descalce que vos decías, hay un descalce entre marco regulatorio, segunda revolución industrial, y negocios de la cuarta. Pero no es solo un problema nuestro, sigo bien. Entonces, lo que estamos teniendo es que hay un desacople del salario, hay una mayor desigualdad en todos los países, todos, Noruega, Finlandia, que son los campeones. ¿Por qué? Porque los estados se han ido desfinanciando y los marcos jurídicos se han ido hechos obsoletos para manejar estos gigantes. Y en este proceso, y me van a tildar de socialista acá, la relación entre el salario de un CEO y un empleado, la mediana del empleado, no para de crecer. O sea, los equipos directivos en el mundo, Argentina, y pueden ver, están mucho más atrasados, es decir, en los años 50, creo que, ¿cómo se llamaba este hombre? Peter Drucker había dicho que la relación entre el salario de un CEO y un empleado debiese ser no más de 20, 30 veces más. Eso había dicho. Bueno, en Estados Unidos hoy está en 200 veces, si se ven, depende de cómo se ve, 170. En China está 130 veces más. En Suiza 150, en Alemania 130, en Argentina entre 50 y 80.
esto habla también de lo raro que es. Entonces, tengo un mundo de gigantes que son cada vez más grandes, que cada vez cuesta más regularlos, que se compran la competencia, que pagan impuestos en distintos lugares y cada vez pagan menos impuestos corporativos, que tienen cada vez más rentabilidad y se van desacoplando de la rentabilidad del mundo, y una economía de Estados Unidos, que es el corazón del motor del mundo, que tiene cada vez menos dinamismo y más consolidación. La desigualdad empieza a crecer al desacoplarse de la productividad por estos modelos en todo el mundo. Y entonces viene el final de esta charla y voy a abrir a la discusión ahora sí. Voy a abrir a la discusión. Entonces, ¿cuándo pasó algo igual? ¿Cuándo pasó? Ninguno de nosotros vivíamos. La última vez que esto pasó fue el siglo XIX. Primera revolución industrial, empiezan a crecer en ese entonces industrias, se usa mucho industria 4.0, que es absurdo, porque de industrial a un negocio interno no tiene nada, pero es un resabio de la revolución industrial del siglo XVIII. Segunda, siglo XIX, y empiezan todas las tensiones sociales. En Estados Unidos empiezan a crecer las empresas, la primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos es una etapa emprendedora, mucho emprendimiento. Segunda mitad empiezan a aparecer los gigantes y empiezan a matar el emprendedurismo. Entonces, el problema de los gigantes es que si se hacen muy fuertes matan la tarea emprendedora, y entonces hay un movimiento en Estados Unidos que contra los oligopolios. La US Steel tenía tantos empleados como el ejército de Estados Unidos, la Rockefeller, el Standard Oil concentró en un momento el 90% de la capacidad de destilar del mundo, y aparece un señor que era Sherman, un senador creo que era de Ohio, que dijo hay que regularlos y hay dos tipos de regulaciones, o le regulo las tarifas o las divido, son los dos mecanismos básicos. Y con eso Estados Unidos calmó su sociedad. El mundo no, y tenemos la revolución bolchevique en Rusia, y tenemos todos los movimientos anarquistas y socialistas violentos del siglo XIX y siglo XX. Entonces, el descalce entre las demandas sociales y la concentración provoca esos equilibrios. El gran problema que tenemos ahora es este. ¿Cómo regulo los oligopolios globales? Para uno, que permitan el nacimiento de nuevos emprendimientos. Dos, que permitan el sano crecimiento de las empresas medianas y pequeñas. Tres, que permitan sostener el gran avance en igualdad que se dio en el siglo XX. Y el riesgo que tiene Estados Unidos es esta es una revista muy importante de derecho, soy economista, pero básicamente leí este artículo, lo que la autora decía en el 2017 es: apliquemos la regla de Sherman. Regulemos las ventas, dividamos. El problema regulatorio que tiene el mundo es mucho más complejo y no podemos pensar, así como hace un rato veíamos de no pensar analógicamente lo digital, acá pasa lo mismo. Entonces, el juego global tiene incentivos diferentes. Arriba, lo primero que tenemos arriba es el gasto en lobby de las empresas grandes. Lo que teníamos abajo era que no necesitan plata. Lo que tenemos arriba es el crecimiento relativo de las empresas chinas. Primer tema. ¿Va Estados Unidos a regular sus empresas cuando se está enfrentando a una guerra entre empresas con China? Mejor ejemplo, Huawei. El caso del 2019, justo ante pandemia, cuando Huawei quería sacar un sistema operativo. ¿Por qué? Porque si el valor es global y yo lo regulo, debilito una empresa y debilito una empresa de un Estado. Entonces, tengo el doble problema como Estados Unidos, de que si el valor es global y yo lo regulo local, cuando yo regulé la Standard Oil, la US Steel y todas las leyes antimonopólicas, eran productos y servicios que caían bien clarito en la frontera de un país. Hoy el valor es global. Como es global, le da un poder enorme a las empresas y también nos da a nosotros. A mí me sirve mucho que Facebook tiene 2.700 millones de usuarios. A mí me da mucho valor,
Mucho más que si tuviese 45 y estuviese solo en Argentina, porque me conecto con o Instagram o YouTube, porque accedo al mundo. Entonces, regular eso, primero, puede destruir un gran valor si lo pienso con siglo XIX. Segundo, puede debilitar a los estados. Tercero, que es lo que indico abajo a la derecha, gran parte de las jubilaciones del mundo están en acciones de estas empresas. O sea, la jubilación americana clara, porque tienen los fondos de pensión metidos en Apple, Facebook, Google. Si yo las regulo y las debilito, me compro un problema con las jubilaciones. Y Europa no sé cómo invierte sus portafolios, pero imagino que algo lo pone en acciones. Entonces, y para ir terminando esta presentación y darle una... Y tenés, Sofía, la palabra primero para abrir. Entonces, cuando nosotros subimos un escalón, el debate inicial, ese debate inicial, esa primera energía, lo que creó fue valor global. Y entonces creó genuinamente empresas globales, genuinamente. Ahora, esas empresas son demasiado grandes para ser reguladas por los estados. Y los estados pueden, uno, aplicar malas leyes y tratar de regularlas y destruir valor global y pegarse un tiro en el pie. Estados Unidos y China, los dos están yendo en ese camino, pero es para otra charla. Curiosamente lo que estoy leyendo. Entonces, o empezar un proceso de diálogo multilateral, pero es bien complejo por los incentivos cruzados. Entonces, mientras tanto, ¿qué es de esperar? Que el problema de la desigualdad se siga agravando. No es un problema del Papa Francisco, la crítica al capitalismo, es un problema que está, el problema de la desigualdad se va a seguir agravando y es necesario abordarlo holísticamente. Hoy, junto con el problema del medio ambiente, son los dos desafíos más grandes que tiene el mundo. Los dos desafíos más grandes. Primero, que podamos cuidar el planeta para que no nos explote. Pero el segundo es qué rol van a cumplir los estados nacionales en un mundo donde ser el presidente de Apple es más importante que ser el presidente de la mayor parte de los países del mundo, sacando algunas grandes naciones. Entonces, ¿cómo vamos a lograr arbitrar, contener los reclamos sociales de educación, de salud, de jubilación, con estados que se están desfinanciando, cubrirlos, pero no romper el valor? Esa es la tensión fascinante, en mi caso, de mi vida y de mis hijos sobre todo, porque es el debate de los próximos 30, 40 años. Bueno, con esto, a esto subimos mucho más, nos fuimos de los negocios, pero bueno, abro a preguntas o a reflexiones. Hola Roberto, ¿cómo te va? Soy Claudio Dalo de Boston Scientific. ¿Cómo estás? Hola Claudio, te tomo a vos y después Gustavo que levantó la mano. Adelante, Claudio. Ah, perdón, yo no levanté la mano. Dale, no importa, te tomo a vos y después voy a Gustavo. Dale, Claudio. Excelente tu presentación, tus reflexiones. Quiero agregar algo que ya puse por escrito cuando te tildaste de socialista. Yo creo que no sos socialista, sos realista, que es bien diferente. Porque la verdad es que todo lo que planteaste no es más que una visión clara y precisa de lo que está ocurriendo en el mundo. El tema es cómo vamos a terminar, o como reflexión, ¿no? Más que como pregunta, como reflexión ya de un jovato de 61 años, ¿no? Que ya transitó por bastantes caminos de todas estas industrias y de todo tipo de empresas, pero ¿cómo vamos a terminar en este proceso donde una de las cosas que más llaman la atención y que más preocupan, si querés, en este intermedio del hoy hacia el mañana, es la enorme brecha de desigualdad que sigue habiendo, no solamente en el volumen de las empresas, sino en la posición de la sociedad. Frente a todo esto, creo que esta es la gran pregunta que nos debiéramos hacer todos, los que manejamos empresas, los que dirigimos empresas, los que somos asalariados de empresas, por más que seamos asalariados virtuosos, no obstante lo seguimos siendo, y estas diferencias que vos planteabas de índole salarial existen aún en los cargos más directivos de las empresas. Entonces, la reflexión, vuelvo a repetir, más que pregunta, es ¿cómo transitamos este A to B shift
para llegar de un punto al otro del puente? ¿Y cuántos vamos a quedar en el medio? Quizás lo que ya no lo vamos a ver seguramente por una cuestión etaria, y los chicos como Sofía, que planteaba recién, ¿cómo lo van a transitar ellos este puente, verdad? Mira, sí, Claudio, la pregunta de la cual no tengo ni idea, estoy haciendo trabajos en una comunidad en el mundo y en unos meses te podré decir algunas reflexiones, algunas las he vertido, pero para el que tiene ganas y tiempo, hacer conversar a estos dos tipos es lo que más he disfrutado en los últimos años. No sé si se ve. No se llega a ver. A ver si ahí, a ver, este se ve. Sí. Este es Capitalismo en América. Esta es una visión schumpeteriana de la historia. Es de Alan Greenspan, todos lo conocen, Alan Greenspan. Lo escribió a los 91 años de edad. Es una luz brillante. Alan Greenspan llega a la misma conclusión por un camino totalmente distinto que este señor, que por ahí lo conocen también, Tomás Piketty. Ahí se me borra, a ver si logro. Bueno, Tomás Piketty. Ah, ahí está. Ahí se ve, bueno, ahí se ve. Tomás Piketty. Bueno, Tomás Piketty. Alan Greenspan, ¿qué te dice? El motor de la historia es el emprendedor que nos señala Sofía. Dice, yo tengo el emprendedor schumpeteriano, un tipo o una tipa que crea negocio, destruye, aprovecha las tecnologías y las lleva a valor. Y así el mercado lo que va haciendo, esa tecnología se difunde, crece, bla, bla, bla. Y lo que tengo que hacer es generar emprendedores continuamente. Y Alan Greenspan termina su libro del 2017 diciendo, en Estados Unidos estamos matando esta energía. Por lo que les dije. Tomás Piketty va por un camino totalmente distinto. Él es un economista francés que le interesa la igualdad y hace todo un análisis, uno puede sentir con cualquiera, pero dice, el invento de la clase media y la igualdad es un invento siglo XX. Y se dio, dice él, tiene su opinión, pero a mí me parece razonable, se dio cuando le dimos poder al Estado para que nos dé educación pública, salud pública, y mejore lo que promueva la igualdad de oportunidades. Dice, bueno, a medida que los estados se desfinancian, dice Piketty al final del libro, que lo que estamos viendo, aumenta la desigualdad y el mundo tiene un problema. Entonces, o vamos por el lado de la igualdad o vamos por el lado del emprendedismo. Estas dos personas pueden conversar para tratar de encontrar una solución a este momento. Por derecha o por izquierda, que a veces está mal puesto, es súper interesante el problema. Nos va a demandar seguramente como mundo una capacidad de diálogo que hoy parece no estar cuando vemos las polarizaciones que se dan en todas las sociedades, incluida la nuestra. Cuando buscamos culpables en vez de debatir sobre problemas, estamos sonados. Porque el único modo de hablar de los problemas complejos, otros no, a veces hay que hablar de culpables si alguien apretó mal una llave, pero cuando el problema es complejo, el único modo de hablar productivamente es poniendo el problema en el medio y no los culpables, y viendo la riqueza de perspectivas. Este es el desafío que tiene el mundo, pero Claudio, realmente no tengo una respuesta y es una de las cosas que lo hacen también bonito al tema. Pues si yo pudiese... no, pero lo lindo es que no la tengo yo, es que no conozco a nadie que me haya articulado una respuesta viable, porque los que articulan es segunda revolución industrial. Entonces no me convencen. Gracias, Roberto. Gustavo, perdón, gracias, Claudio, a vos. Estás en silencio, Gustavo. Estaba intentando llegar con el mouse. Buenas tardes y gracias, Roberto. Creo que contestaste parte de las preguntas cuando empezaste a hablar del rol del Estado y se tomó desde el lado de los trabajadores, del home office, de regular y no regular nuestra industria, principalmente equipamiento médico. Es una industria que conlleva mucho desarrollo de todo lo que es la tecnología y las regulaciones de los distintos mercados y países. Te cuento, soy de Medix, exportamos a 80 países actualmente, desde hace muchos años, pero cada vez se convierte la competitividad a partir de regulaciones y en distintos mercados se hace más difícil en cuanto a la inversión que hay que colocar. Lo que veo, por ejemplo, en la industria con lo que pasó con la pandemia y las vacunas, que muchas de las vacunas vinieron con aporte económico del Estado y financiero del Estado para poder desarrollarlas.
¿qué diferencia, y creo que parte lo contestaste, pero quisiera hacerte una pregunta que es, ¿qué diferencias ves en cómo apoyan los países a estos emprendedores que vos mencionabas o a estas compañías que vienen teniendo éxito? ¿Qué medidas son efectivas y qué medidas son las que frenan este emprendedurismo que habitualmente en nuestro país vemos que cada nuevo gobierno dice te voy a apoyar a que puedas exportar más y demás, pero cada vez son más regulaciones y menos acceso al mercado de capitales, menos acceso al dólar o a la parte financiera, o si cobras en el exterior tenés que traerlo en 5 días, o todo ese tipo de cosas que hace que no puedas importar una máquina. 3 diferencias de países que ayudan a los emprendedores a ser exitosos y los países que no lo son. Esa era mi inquietud que me generaste en este momento. Gracias. Como todo es un tema muy opinable mi respuesta, Gustavo. Voy a abordar lo segundo, pero dijiste algo de lo primero que no quería dejar de agarrar. Todo lo que hace el clima de negocio mejora al emprendedor. Punto. Argentina tiene una característica, no necesita fomentar el emprendedurismo. Somos un país de emprendedor. Yo tengo oficina, soy profesor, tengo una visiting position permanente en la Universidad Católica de Chile, en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Los chilenos han trabajado 30 años porque no son un país emprendedor y lo están logrando. Las nuevas generaciones tienen un ADN emprendedor. Nosotros ya lo tenemos. Entonces, en Argentina es mucho más fácil. Se reduce a todo lo que hace más fácil el clima de negocio. A ver, la verdad es que, como me la paso hablando de estos temas, me genera hasta dolor volver a hablar. Pero cuando ves que la presión impositiva hace en la práctica inviable los negocios, que los negocios tienen que ir por la banquina, cuando ves que tenés para crear empresas regulaciones y regulaciones, nada de eso ayuda ni al negocio ni al emprendedor. Y es claro, lo triste, si vos ves la tasa emprendedora de Argentina, está en los mínimos históricos. Y lo más triste de eso es que los emprendedores que conozco, y conozco muchos, están armando su negocio de arranque afuera. Triste no para ellos, me alegra porque dicen, yo me quedo en Argentina, pero acá no puedo hacer negocio. Entonces, lo que va a enfrentar el Estado es un desfinanciamiento progresivo del sector empresarial. Es de manual, porque la cuarta revolución industrial lo permite. Entonces, todos estos chicos emprendedores de los clases de emprendedores argentinos van a disfrutar de sus amigos en Argentina, pero van a tener toda la plata afuera y no lo vas a agarrar. Entonces quiero volver al primer punto. La verdad es que cuando vemos legislaciones alrededor del problema de la cuarta revolución industrial, ¿no? Y de emprendedurismo, son todas legislaciones que afectan a múltiples agentes. Si vos vas a afectar el trabajo, y los sindicatos tienen algo que decir, y los movimientos sociales tendrán algo que decir, o nosotros que decirle a ellos, ¿de acuerdo? Y claramente el sector político tiene que decir, y el sector educativo. Lo que es desesperantemente urgente es que empecemos a dialogar alrededor de problemas. Bueno, eso que dije para el mundo se aplica a Argentina. No, es decir, la característica de estos problemas es que no existe una persona que tenga la solución. La utopía del genio que tiene no existe. Por ahí el que está en autoridad tiene más información, pero jamás tiene la solución, y la solución se construye a través del diálogo. O sea, no existe, no es que no la tiene la autoridad, no la tiene nadie. Entonces, lo que hay que hacer es desatar procesos de diálogo colectivo alrededor de los problemas, donde uno puede abordar los dolores que le va a generar y lo que va a poder contribuir y construir desde ahí. Entonces, volviendo a tu primer punto, cuando me decías de esa maravillosa energía exportadora que tiene Gustavo, y como cámara, como sector, urge que podamos dialogar con todos los políticos, o al menos con el 80% de los que no son fanáticos, y que podamos conversar en esa mesa con el sindicalismo, con los movimientos sociales, con todos los involucrados, con las universidades, como es el caso de tecnología. Entonces, es decir, ese es el ambiente de diálogo. Eso que se necesita a nivel mundial desesperadamente, se necesita a nivel refundar Argentina desesperadamente. Bien, muchas gracias. Respondido. Nada, Gustavo. Acá tengo Sofía, no sé si querés decir, pusiste una afirmación, si la querés decir en voz alta. Estamos ya en tiempo, pero
¿Una qué? Hiciste una afirmación, si la querés, ahí pusiste algo. ¿Dónde? Hay una Sofía a todos. Ah, no, Sofía. Fui yo. Ah, Lo que quería Sofi, decir, a dale. mí me gustó mucho el aporte que hizo Sofía, porque yo creo que la verdad que es una antigüedad total. Pensar en un trabajo de oficina de 9 a 18, con la dinámica familiar actual, con la tecnología actual, para puestos que no necesariamente tienen que estar físicamente en el lugar. Y además porque, por ahí ustedes ya lo saben, pero hay compañías que ahora te están permitiendo contratar gente en cualquier país, en cualquier lugar, te dan el servicio de pago de la ley del contrato, de los impuestos. Como que me parece que pensar que para atraer talento nosotros tenemos que mirar nada más a Argentina es perdernos gran parte del capítulo de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Ahora pueden filtrar por LinkedIn los puestos remotos que hay. La verdad que me gustó mucho el aporte de Sofía, porque creo que muchas veces la ley funciona como un impedimento y las compañías no siempre siguen la ley. Claro que hay terrenos y terrenos a donde eso, por ahí en salud es mucho más difícil que hacerlo en otros ámbitos, ¿no? Pero coincido en que es muy anacrónica. Muy bien, muchas gracias, Sofi. Te saqué ahí o habías puesto eso ahí. Bueno, yo tengo que dar lugar a mi escritorio porque esto del home office hace que mi esposa, que es profesora, esté entrando a una clase, esté delante mío, y entonces tenga que empezar a pasarle el lugar. Muchísimas gracias, Roberto. Ah, perdón, dale, Pascual. No, muchas gracias, me parece que es muy bueno el aporte, la colaboración de todos también. Esto fue una construcción global de todos y obviamente bajo tu dirección y tu conocimiento. Para mí muy útil, para nosotros como cámara también, creo. Así que nada, agradecerte, Roberto, y agradecerlos a todos y que se sumen a las próximas charlas también. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que es muy divertido dialogar con ustedes, súper enriquecedor. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Adiós. Un aplauso virtual. Chao, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Sentido Muchas gracias, Gracias ahí, Pascual y Victoria, por la organización, Chao, Santiago. Chao, un abrazo, Excelente. Gracias. Hasta luego. Ernesto. Hasta luego, Ernesto. Hasta luego. Chao, chao.